El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, 1200 de la M, el informativo de salud holística, salud integrativa. Este programa tiene participación de varios especialistas de la medicina, de diferentes campos de trabajo y tiene por objetivo brindar información, educación en salud. Y también, desde el punto de vista del Laboratorio Soluna, dar a conocer las sustancias naturales que se encuentran distribuidas en los diferentes reinos de la naturaleza, sustancias que en un momento determinado pues nos están faltando, y hay propuestas de reposición de minerales, de algunos nutrientes que dan alimento, vitaminas, oligoelementos, elementos traza, entre otros. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy director del Laboratorio Soluna, fundador del Laboratorio Soluna, laboratorio que tiene 36 años en la inscripción de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Medellín y luego inscripción a nivel nacional con productos con registros sanitarios en VIMA, buenas prácticas de manufactura, área de elaboraciones magistrales para médicos, farmacia homeopática nivel 2 y área certificada de cosméticos, área certificada de alimentos funcionales y un servicio farmacéutico especializado en fórmulas magistrales. Y también me ha correspondido, sin ser periodista, pues coordinar un programa de profesionales de la salud para generar un espacio amplio de información de diferentes disciplinas. Don Wilson Restrepo Cano está en el Control Master, estaremos hasta las 12 de la noche, igual que todos los días de lunes a viernes. Pueden escuchar en directo, pues 1200 AM, La Voz de la Raza, pero también pueden, si no tienen radio, si está defectuoso, escuchar en internet, en Soluna Radio, www.solunaradio.com, el programa en simultáneo y repetición del programa de 9 a 12 de la noche, al otro día de 3 a 6 de la tarde. El día de hoy tendremos la participación de dos médicos de la Universidad de Antioquia. Ellos tienen ya una experiencia de más de 8 años en todo tipo de atención médica, consulta general, también atienden todo esto, lo que son certificaciones, control prenatal, entre otros, y certificados médicos. Hacen énfasis también, han dedicado parte de su vida a estudiar el tema del peso corporal, que es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, y la recuperación cardiopulmonar. Ellos están ubicados en el municipio de Bello, Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307, entrando por la rampa de Drogas La Rebaja. Ahí pues pueden tener contacto con los doctores Ediel Velázquez y el doctor Juan Miguel Ruiz, que obviamente a través de un número de contacto, ellos tienen un solo número de contacto para pedir información y pedir las consultas.
es el 319-588-0145. Repito, 319-588-0145. En el día de ayer habíamos anunciado también su participación y siempre tratamos de hablar y anunciar el tema desde el día anterior. Ya habíamos anunciado el tema de lo que llamamos hemorroides, pero realmente pues corresponde a la enfermedad hemorroidal. Estos espacios pues tienen por objetivo no generar la equivalencia a una consulta médica. La enfermedad hemorroidal seguramente muchas personas se van a sentir que tiene alguna relación con ellos mismos, un conocido, un familiar, pero las recomendaciones en estos programas de radio, hay que tener claro, no sustituyen la consulta médica y ojalá la consulta médica presencial, porque a veces se escucha hablar de una situación de salud en particular y muchas personas dicen, no, de lo que están hablando ahí en la radio, los médicos, por ejemplo los médicos de Bello, el doctor Eddie, el doctor Juan Miguel, pues esa enfermedad yo la tengo, y entonces se crea una confusión y a lo mejor se parece a algo de lo que se está hablando, pero ya en una consulta directa presencial resulta que no era la enfermedad de la cual se está hablando, sino de una parecida cuyo abordaje, tratamiento es completamente diferente. Muy bien, a esta hora de la noche estamos en contacto con el doctor Edier. Buenas noches. Doctor, bien, buenas noches. Aquí, como los viernes hemos quedado de brindar información a nuestros oyentes, y hoy venimos con un tema muy importante que sé que les va a interesar mucho, van a quedar muchas dudas, porque es un tema que, como la mayoría de los que nosotros tratamos, son muy comunes en el vocabulario de las personas. A veces bien, los utilizan bien el término, la mayoría de las veces mal, entonces así como nuestro interés es que las personas de pronto sepan un poco más y hablen lo que es acerca de las enfermedades, y de pronto no estén mencionando términos médicos de pronto sin muchas bases, sin mucho conocimiento. Entonces ese es nuestro objetivo, que las personas conozcan un poco más acerca de estas enfermedades, y cuando vayan de pronto a hablar con un familiar, un vecino, un amigo, de pronto no se atrevan a realizar un diagnóstico así tan fácil como suele ocurrir con las enfermedades. Claro. Eso es eso, de pronto sin saber ni a qué se trata, ¿no? De pronto no, sin saber de qué se trata. Correcto. No, también normalmente se conoce así como hemorroides, pero hace mucho tiempo uno escuchaba a los abuelos, a los papás, a los campesinos de almorranas. Ah, correcto. Ese era el término mucho más anterior. Bueno, también se conoce así y en varios países se conoce así, no solamente aquí en Colombia, sino que en varios países en América se conoce también como con ese nombre. Bueno, muy bien, estamos también con el doctor Juan Miguel Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, doctor Guín, y a todos los oyentes. Efectivamente, hoy volvemos con un tema de mucho interés, bastante común. La gente habla libremente del tema, sin entender a veces a fondo a qué se refiere. De manera que hoy vamos a ahondar un poco en eso. Recordémosle a todos los oyentes que nos localizamos en todo el parque principal de Bello, en el edificio San Ignacio, en el consultorio 307. Nosotros llevamos 8 años ya de carrera profesional en el ámbito de la consulta externa, que es lo que más nos gusta, y nuestros pacientes pueden acceder a través de unas cómodas escalas a un segundo piso, aunque el consultorio es 307, realmente es un segundo piso, y allá con todos los protocolos de bioseguridad atenderemos las más diversas consultas que ustedes hagan. Bueno, hablando pues de la enfermedad hemorroidal, usted dice muy importante
tener una información más autorizada, digamos, por ustedes. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad hemorroidal entonces? Bueno, entonces procedamos con lo que nos interesa hoy. La gente llega y dice, tengo una hemorroides, tiene una hemorroides, eso con seguridad es una hemorroide. Casualmente la enfermedad hemorroidal a veces permite que la misma persona pueda llegar a un diagnóstico verdadero. No siempre es así. Pero la enfermedad pues, tiene unas características por las que la persona de pronto suele ya relacionarlas, el dolor, a veces siente una masa que protruye por el ano, sangrados rectales, no solamente de las hemorroides, pero muchas veces duele cuando con este conjunto de síntomas y signos cuando la persona los detecta, pues alcanza a hacer un diagnóstico. Entonces la enfermedad hemorroidal, como cualquier órgano en el organismo, tiene un drenaje venoso, que es por donde sale la sangre no oxigenada, y le llega a unas arterias, que es por donde llega la sangre oxigenada. La enfermedad hemorroidal ocurre en el drenaje venoso, o sea, donde sale la sangre ya que no está oxigenada. En el recto hay unas venitas que están sostenidas sobre un, digamos, una esponja, un tejido, unas almohadillas que sostienen las venas. Estas venas, cuando ese tejido, esa almohadilla se hace débil, empiezan a protruir, o sea, están dentro del recto, la pared del recto, y la pared del recto es un tubo. El tubo tiene a sus alrededores el drenaje venoso. Entonces estas venas están sostenidas, no están flotando, sino que están como una espumita que están ahí como amortiguándolo. Estas venas empiezan a dilatar con el tiempo, con el paso de la edad, la almohadilla empieza como a perder su consistencia, su elasticidad y empieza a debilitarse y las venas empiezan a salirse por ahí y a veces logran protruir por el canal anal. Se salen por el ano también. ¿Por qué? Porque esta almohadilla que la sostiene la mantiene amortiguada, como por decir un cable de energía que está sobre un pachete, y si el pachete del cable se daña, pues entonces se salen los pelitos de cobre de la energía, más o menos vendría siendo como algo de parecido. Entonces pierden como el empaque donde están esas venas y empiezan a salir, empiezan a generar dolor, inflamación. A medida que hay más inflamación hay más daño, pero cuando hay inflamación sobre el organismo, cualquier parte, hay más daño. Entonces cuando hay inflamación ocurre más daño, se dilatan más, duelen más, se erosionan, se rompen y sangran. La enfermedad hemorroidal normal es muy frecuente. Nosotros sabemos muchos cifras de Estados Unidos porque es donde más estudios se hacen. En Europa también, pero nos gustan mucho las cifras de Estados Unidos porque pueden ser muy parecidas a las de nosotros aquí por estar en América. Entonces en Estados Unidos hasta 10 millones de personas al año se diagnostican con enfermedad hemorroidal. Eso viene siendo una prevalencia, o sea que en el año 4% de las personas más o menos pueden estar presentando un diagnóstico de enfermedad hemorroidal. No hay preferencia por la edad ni por el género, pero se sabe sí que a mayor edad, pues este sostén que tiene sobre las venas del recto se va deteriorando, va adelgazándose y entonces va favoreciendo que aparezcan las hemorroides, porque las hemorroides son las venas. Entonces no es que sean hemorroides, las hemorroides se llaman así, pero ya lo vamos a ir mirando, pero realmente las hemorroides son el nombre de las venas. Entonces la enfermedad hemorroidal, que es lo que vamos a hablar hoy, con el paso de la edad hace que estas venas hemorroides se dilaten, causando la enfermedad hemorroidal, se dilaten y se inflamen. Como les digo, no una preferencia, pero en el sexo femenino, en la mujer embarazada, son muy frecuentes las hemorroides. Entonces no es que sean frecuentes más en un sexo o en el otro, pero en las mujeres por el estado de embarazo se ocurren mucho las hemorroides. Las hemorroides son como por decir las varices que dan en los miembros inferiores, que también pueden dar en los miembros superiores, que también pueden dar en el esófago, pero las varices que la gente conoce son las varices de los pies, de las piernas.
son las mismas hemorroides que se dilatan causando trombos, dolor, lo mismo que pasa en los miembros inferiores. Entonces son, digamos, unas varices que se forman, pero en el recto. Como las mujeres ven también más las varices por el mismo estado estrogénico aumentado, las hormonas que aumentan la dilatación de las venas, el mismo peso ya que tienen que usar el peso de ella, más el líquido amniótico, más el peso del bebé. Todo eso hace que se remanse el líquido, las venas se empiezan a dilatar por tanto peso, tanto líquido retenido, aumenta el volumen sanguíneo. Entonces por eso es muy frecuente ver en las maternas que dicen, estoy sangrando, tengo hemorroides, por el ano siento que no ha salido nada más. Es por eso, pero normalmente por todas las personas es igual, no hay preferencia de sexos, ni en regiones tampoco, que más allá ya no. En países subdesarrollados pues se cree que hay menos enfermedad mortal, pero a veces los datos pues tampoco es que sean muy certeros y a veces hacen diagnósticos erróneos de las hemorroides, incluso por el mismo médico. Entonces dicen las hemorroides, entonces entra dentro de las estadísticas se inserta como una cifra válida. Las hemorroides básicamente es como para que las entiendan, porque la gente diga, bueno, las hemorroides se salen, no se salen, unas y unas no. Son 4 grados en las que se clasifican las hemorroides, del 1 al 4. El grado 1 son las que la persona siente el dolor, la molestia, el pronto sangrado, pero no se le ve nada en el ano, no le prostruye nada por el ano. Eso no es grado 1. El grado 2 son unas venas que ya se salieron de su cojín, de su paquete donde están protegidas y pueden salir. Entonces la gente dice, me salió algo y desapareció, no lo volvió a notar nunca más. Esas son las del grado 2. Las del grado 3 son las venas que salen y ya tienen que tener una reducción manual, o sea, que se presión con el dedo para que otra vez vuelva a la normalidad y desaparezca. Y las del grado 4 son las que están constantemente afuera y así el médico, el mismo paciente muchas veces con el dedo, una reducción por medio pues, de los dedos, logra otra vez introducirla, trata de urbanizarla. Entonces el grado 4 son las que constantemente están ya por fuera del canal anal y siempre están ahí ya protruidas, causando mucho dolor y sangrado mucho más fácil. ¿Y la cirugía entonces sería para qué grado, pues, cuando ocurriese? Normalmente el grado 3 y 4, normalmente, y grado 2 que son refractarios al tratamiento, pero normalmente el grado 1 y 2, o sea, las que no salen, que las logra encontrar el médico, ya sea con una colonoscopia o con el tacto rectal, o las que no logra ver y que desaparecen. Esos normalmente son del tratamiento médico. Pero el 3 y el 4 casi siempre requieren cirugía, que la cirugía sea muy efectiva, no necesariamente muy efectiva, pero a veces toca recurrir a la cirugía, ya pues así ya mira sopesando ya el riesgo-beneficio, porque la cirugía de hemorroides también tiene sus riesgos, a veces hay accesos, hay fístulas, o sea que digamos se forma una cavidad que comunica con las mujeres, con la vagina, entonces empieza a haber materia fecal por la vagina porque se rompe, porque donde hay una herida, donde hay una cirugía, esa cirugía tiene el riesgo de que de pronto pueda ulcerarse, abrirse, perforarse. Entonces la cirugía de las hemorroides es algo que se reserva pues, para casos de enfermedad muy severa. No es que sea bueno que la primera hemorroide es que salió en cirugía inmediatamente, no. Y ya muchos pacientes, muchos oyentes que me están escuchando estarán confirmando eso, que se les había diagnosticado hemorroides y le dicen no, la cirugía no, incluso no, el cirujano les dice no, todavía no, esperemos hacer el tratamiento y es por eso, porque el riesgo de complicaciones que tiene el tratamiento para la hemorroides tiene también, conlleva muchos riesgos de facha. Claro. Doctor Edir, también les quería preguntar a ustedes anatómicamente ¿de dónde vienen las hemorroides? Así es, doctor Holguín. Antes de hablar de la parte venosa del final del conducto digestivo, hablemos un poquito sobre el intestino. Recordemos inicialmente pues que nuestro tubo digestivo pasa del intestino delgado al grueso.
Entonces que hay un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente. La parte que desciende del colon es, digamos, por el lado izquierdo del abdomen, nuestro flanco izquierdo. Entonces, cuando ya va a terminar el tubo digestivo, el tubo se convierte en una S, en una curvatura para entrar a nuestro canal pélvico. Y por eso es que se llama colon sigmoides, porque tiene forma de S. Y cuando termina la curvatura de esta tubería, llegamos a lo que se llama el recto. Entonces, el recto es porque es derecho hacia el final. Entonces, en esta parte del intestino ya no hay, digamos, necesidad de absorber ningún nutriente ni nada. Por eso es que no hay, digamos, estas circunvoluciones que llamamos austras, sino que el recto es bastante, digámoslo así, digamos directo, no tiene ninguna curvatura más. ¿Es para la evacuación final? Sí, correctamente, así es. Pero entonces, ¿qué es lo que detiene la materia fecal para que no estemos pues por ahí teniendo accidentes? Lo que se llama la ampolla rectal, que es, digamos, como una bolsa que hay en la parte final, y ahí es donde se aloja la materia fecal, y esto tiene unos receptores de presión, lo que se llaman varoreceptores. Por eso es que cuando se llena esta bolsita, entonces es inminente que tenemos que ir al baño. Los que tenemos todavía poder mental de alcanzar uno, pues vamos a ir. Los que tienen malo este mecanismo, pues tendrán su accidente, ¿cierto? Bueno, en la parte final del recto se termina en lo que se llama el ano, ¿cierto? Que es ya la abertura final. Y el recto y el ano están separados por una línea muscular, que es la línea pectínea, y esto tiene implicaciones importantes porque las venitas que estén antes de ella son las hemorroides internas y las que están después de ellas son las externas. Esta es la separación pues ano-recto. Pero no hay que hablar solamente de la estructura venosa, también hay que hablar de una estructura muscular, y es que nosotros tenemos un músculo que es el esfínter externo, que es un músculo que también ayuda a dar fuerza para que no tengamos, digamos, filtraciones a través de este conducto final, ¿cierto? Entonces, como explicábamos, en la parte de la línea pectínea, que es la división entre el recto y el ano, están los plexos hemorroideos internos y externos, que son las venitas finales, y hay izquierdos y derechos. Esto es muy importante saberlo pues en cuanto a la localización, porque los médicos ponemos al paciente, digamos, como una mujer cuando está teniendo un parto, la posición ginecológica, y marcamos la vena dilatada como si fueran las manecillas del reloj, viendo, digamos, el ano de frente, ¿cierto? Entonces, que la vena dilatada está a las 3 del reloj, o está a las 6 del reloj. Eso tiene que ver con la localización, y eso es muy importante también, porque el plexo interno afecta más, digamos, unas localizaciones específicas, ¿cierto? Entonces, hay varias teorías de entonces qué es lo que se daña, ¿cierto? Porque las venas hemorroideas son unos paquetes que también tienen tejido conectivo y también tienen un componente muscular. Entonces hay una teoría que dice, bueno, ¿qué es lo que se daña? Se daña el esfínter, y esa mala función del esfínter, que es la parte muscular, es la que repercute en un problema venoso. O el problema será hemodinámico, será simplemente que la alta presión venosa es la que empieza a dañar todos los otros mecanismos. O que el problema sea mecánico, es decir, que el tejido de sostén que pues está adyacente a estos sistemas que mencionamos. De manera que este almohadillado, digamos, estas almohadillas que tienen venas, músculos y tejidos conectivos, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿para qué nosotros tenemos hemorroides? También es una válvula de ayuda para que nosotros no tengamos filtraciones.
digamos, para que no nos defequemos en la ropa. Entonces, todos tenemos hemorroides. El problema es que no a todos se nos... El problema ocurre cuando se dilatan excesivamente estos paquetes hemorroidales. Por eso es más correcto, como lo explicaba el doctor Edier, hablar de enfermedad hemorroidal en vez de hemorroides. Entonces, básicamente, la anatomía, pero ya nosotros entramos a profundidad, pues, cuando hacemos el examen físico y cuando se hacen los análisis, a hacer, digamos, descripciones más profundas. Doctor Juan Miguel, puede haber una confusión también con la diverticulosis. Ahí en esa parte anatómica, entonces, ¿a dónde estarían los divertículos? No, los divertículos están mucho más arriba. Claro. Están mucho más arriba, no tienen que ver con el recto, porque el recto, digamos, no produce tanta absorción, no acumula tanto gas como pueden acumular el colon descendente, transverso y ascendente. Entonces los divertículos, recordemos rápidamente que son como estas inflamaciones, estas bolsas en donde la pared pierde un poco de poder, entonces como que acumula mucho gas y produce mucho dolor, sobre todo con ciertos alimentos. Y se puede debilitar tanto la pared que se puede romper el intestino, y eso es una cosa grave de la diverticulitis. Pero este problema no se da en el recto. Lo que sí se puede dar en el recto son neoplasias, es decir, hay el cáncer colorectal. En algún día lo hablamos, que es la localización más común del cáncer en el sistema digestivo en adultos. Entonces, si bien no se dan divertículos, sí puede haber cáncer rectal y colorectal. Bueno, ¿cuáles son las causas, pues, de la enfermedad hemorroidal? Bueno, entonces de la enfermedad hemorroidal, que como expliqué ahorita, hablemos de enfermedad hemorroidal y de hemorroides, porque las hemorroides son las venas, el nombre anatómico de esas venas que están en el recto. Entonces hablemos de la enfermedad hemorroidal. Hay unas causas ya que están probadas científicamente de que sí causan, y otras que pueden ser potenciales. Entre las potenciales encontramos, digamos, la ocupación de la persona que trabaja en áreas con mucho calor, de pie por mucho tiempo, con vibración también excesiva. Personas que trabajan, por ejemplo, con esos martillos neumáticos, también tienen, digamos, un potencial de poder producir una enfermedad hemorroidea. Entonces, la ropa ajustada también. ¿Por qué la ropa ajustada? Porque la ropa ajustada hace que en los miembros inferiores la sangre empieza como a estancarse más, no pasa de la parte donde está ajustada, ya no le tenemos ajustada en la cintura, entonces toda la sangre de para abajo empieza a quedarse remansada, y como puede causar también enfermedad venosa en los miembros inferiores, puede también causar enfermedad venosa en las hemorroides, causando la enfermedad hemorroidal. Hábitos alimentarios puede decir que sean personas que se alimenten mal, bajo en fibra, alto en grasa. Las personas tienen una tendencia también a desarrollar las hemorroides. Relación con el estreñimiento, ¿ok? Sí, el estreñimiento, esa entraría dentro de las probadas, ya estarían las potenciales, esa entraría dentro de las causas de las probadas. Otra de las potenciales son la herencia, la parte genética también. No es que la enfermedad hemorroidal sea hereditaria, pero lo que sí puede ocurrir es que en personas que ya le dicen a uno, es que en mi familia hay mi mamá, mi hermano, tío, tienen hemorroides, normalmente tiende a haber como una herencia, cierta herencia en esa parte, y empiezan a tener hemorroides de ahí para abajo toda la descendencia de muchas personas. Entonces eso también pero no quiere decir que tenga un padre o una madre con hemorroides, va a tener hemorroides también. Pero eso que está relacionado con eso. El síndrome del intestino irritable también. Las personas que tienen este problema de enfermedad del intestino irritable tienen una alta tendencia a presentar hemorroides, más que todo en las épocas de estreñimiento. Aunque la diarrea crónica también causa que haya
que se favorezcan las hemorroides. Entonces, tanto el estreñimiento, el hacer la fuerza, o como tener la diarrea, que sale la materia rectal descontrolada, no tiene todo el tono del esfínter anal, sino que sale bruscamente, esa salida brusca también genera una alteración en la presión en estas venas, causando también que presente enfermedad hemorroidal de la persona. Y dentro de las causas probadas encontramos entonces los cambios hormonales durante el embarazo. ¿Y por qué los cambios hormonales durante el embarazo? Porque como dije ahorita, las mujeres tienen un cambio en las hormonas y las hormonas, los estrógenos, la progesterona, cuando están elevados, tienen un efecto vasodilatador. Por eso las mujeres embarazadas la presión se le baja, porque se da una vasodilatación tanto de las arterias como de las venas, se les baja la presión, presentan varices también. Fuera de eso tienen que tener sangre ya para 2 personas, para ella y para su bebé. Entonces esto hace que después de los vasos sanguíneos y las venas que son más débiles haya una dilatación más importante, llevando a dilatación de las venas hemorroidales. El envejecimiento. Entonces el envejecimiento, como dije ahorita, estas almohadillas sobre las que están va con todo la edad. Con la edad, sí, normalmente la edad lleva un desgaste del organismo que es natural. Entonces por eso en las personas de edad sí hay más riesgo de hemorroides, viendo el pico máximo entre los 45 y 65 años de edad. Y rara vez se encuentran personas menores de 20 años. Rara vez, pero se encuentra, pero es muy raro enfermedad hemorroidea en personas menores de 20 años. La diarrea crónica y el estreñimiento definitivamente son causas comprobadas también de enfermedad hemorroidal. El esfuerzo prolongado, personas que no tienen que estar levantando objetos pesados, eso también favorece que haya también un efecto de valsalva, que es como cuando, por decir, la persona va a levantar algo pesado y aguanta la respiración. Esa es la valsalva. La valsalva, cuando aumenta la presión por dentro, la presión intraabdominal, hace que en ese momento el retorno venoso hacia el ventrículo derecho del corazón se disminuye. Entonces, cuando empieza a repetirse, a hacerse repetitivo estos fenómenos, estos efectos de valsalva, o sea, el aumento de la presión intraabdominal, la sangre queda allí cortos segundos, lo que ve la persona sosteniendo la respiración para poder hacer el esfuerzo. Eso repetitivamente, una sola vez no, pero repetitivamente, y si tiene otros factores que predispongan a la enfermedad hemorroidal, pues puede también desarrollarla en este caso. Lo otro, la obesidad también. La obesidad definitivamente por lo mismo, el peso. La persona tiene, pues, aumenta el peso, disminuye también el retorno venoso, entonces tiene mucho peso, mucha grasa abdominal, toda esa sangre que viene abajo de las extremidades inferiores, todo lo que ven, va a subir con mucha dificultad. Entonces, al quedarse allí remanzada, también se queda remanzada en las venas hemorroideas, se dilatan, se inflaman, duelen, se erosionan y sangran. Y sobre las válvulas venosas también, la presión. Claro, porque es que las válvulas, las venas tienen unas válvulas, que hace que la sangre suba, pero no se devuelve. Entonces, cuando la vena se dilata, pues las válvulas tienen una medida, la válvula tiene la medida para el grosor para el diámetro de la vena como está. Si se dilata, entonces la válvula queda ya cortica, queda ya no haciendo el efecto completo, porque como la vena se dilató, la válvula no va a crecer. La vena sí crece, con la inflamación y los factores de la inflamación hace que la misma vena crezca, se dilate, y la vena sí puede crecer. Todas las válvulas no crecen, las válvulas están de mismo tamaño, se ponen más débiles, y entonces se daña el efecto valvular de las venas, haciendo más empeorando el cuadro ya venoso que por sí ya viene desde antes. Sí, señor. Sobre síntomas, o sea, ¿qué síntomas pueden causar
Las venas, ¿qué? ¿Hemorroideas dilatadas o inflamadas? ¿Cómo? Así es, doctor Holguín. Y en la parte de los síntomas hay que retomar mucho la parte anatómica, porque de ahí viene la importancia de esta famosa línea pectínea que nos divide las hemorroides internas de las externas. Y otra cosa muy importante a distinguir en los síntomas es si hay trombosis o no, porque eso depende también de la sintomatología. Las hemorroides externas, es decir, las que somos normalmente visibles y están en el ano, digámoslo así, son dolorosas si hay trombosis. ¿Y qué es la trombosis? Pues recordemos como si fueran las venas de las piernas, que cuando se remansa mucho tiempo la sangre, puede, digamos, matar el tejido adyacente e incluso ocasionar ruptura de la vena, ¿cierto? Lo que, pues, evidentemente es muy doloroso. Esto puede pasar en las hemorroides externas, pero la mayoría no son trombosadas y simplemente es la apariencia externa de tener una hemorroides, y esto cuando da un episodio doloroso suele mejorar en 2 a 3 días, y la desinflamación puede tomar semanas, ¿cierto? Cuando las hemorroides son internas, por lo general no son dolorosas, por lo general. Por supuesto, sí pueden doler cuando hay necrosis, es decir, cuando ya el problema avanzó mucho y ya hay muerte del tejido. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando la vena se tapa, pues por la misma presión que da una sangre tan remansada, puede matar arterias adyacentes, y cuando no hay buena circulación de sangre, entonces muere el tejido. Eso es extremadamente doloroso. Entonces, lo más común en las hemorroides internas es que si haya sangrado con la deposición. Y aquí en el sangrado yo me quiero detener un poco, porque el sangrado es rutilante. ¿Qué decimos rutilante? Es rojo. Porque cuando la sangre, digamos, es más oscura, uno intuye que va desde más arriba en el aparato digestivo. Por ejemplo, una úlcera en el estómago que está sangrando por digamos, el metabolismo del hierro, cuando llega a la parte final del intestino, sí, cuando se ve en la taza, ya es más oscura. Más oxidado. Exactamente, entonces eso es lo que se llama melenas, nosotros los médicos lo llamamos así. Pero cuando el sangrado es hemorroidal es rojo. Entonces eso lo ven las personas cuando, digamos, están en el inodoro y eso está pintado de rojo, no me dolió ni nada. Eso puede ser perfectamente una hemorroides interna. Sin embargo, en pacientes con muchos factores de riesgo para cáncer colorectal, no nos debemos conformar con eso, porque como las hemorroides internas no se ven, hay que buscar si efectivamente son hemorroides internas. Bueno, ya después, más adelante, hablamos un poco del diagnóstico. Sí. Otros síntomas que pueden dar diferentes a dolor y a sangrado son moco y prolapso. Un prolapso es cuando, pues, parte del ano, del recto, protruye a través del ano, ¿cierto? Y también síntomas iniciales pueden ser humedad constante en el ano y el escozor. Entonces, persona que todo el tiempo le está rascando, no tiene nada que ver con aseo ni con parasitosis, puede ser un signo inicial de hemorroides. Algunas personas describen la hemorroides como una sensación constante de incomodidad, como de pesadez, no necesariamente que tenga que ver con un dolor agudo, y todos estos signos que hablamos pueden hacernos sospechar de que el problema efectivamente sea una hemorroides. Uh-huh. Y diferente, pues, ¿cuál sería la diferencia con los oxiuros? Los oxiuros suelen rascar de noche. Los oxiuros son unos pequeños parásitos que parte de su ciclo de vida es que, digámoslo así, salen a airearse en la noche. Entonces, todo el día están adentro y en la noche les gusta dar un paseo en el ano. Entonces la piquiña es más nocturna.
y el diagnóstico nos debe, ese signo específico nos debe llevar a buscarlo. ¿Y cómo es el diagnóstico de los oxiuros? Pues en la noche hay que poner una cinta, entonces ellos salen y hay que arrancar la cinta y eso se ve en el microscopio, ahí están los parásitos enredados. Es una diferencia. Eso lleva al laboratorio clínico. Efectivamente, pero hay otros motivos por el cual un ano puede ser pruriginoso o rascar. Por ejemplo, hay personas que tienen mal aseo, entonces dejan partículas de materia fecal ahí todo el día, claro, se empieza a rascar. O también personas que tienen hongos o dermatitis, o condilomas por BPH, o úlceras por sífilis, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay lesión evidente y cuando no se sospecha parasitosis, las hemorroides son una alternativa que hay que pensar, sí. Bueno, algo más. ¿El dolor es cuándo? Cuando está necrosada es constante, porque la necrosis es constante ya. Cuando no hay necrosis, sino que está empezando una trombosis, puede ser solo en el acto defecatorio. Pero sí, cuando ya hay muerte del tejido es un dolor agudo y constante. Claro. Bueno, antes de continuar hablando sobre la enfermedad hemorroidal con los doctores Eyer Velázquez y Juan Miguel Ruiz, muchos estaban preguntando, qué bueno conocerlos, ir por allá a Bello, que hay una estación del metro ahí cerquita, y se pegan a la caminada de la estación metro de Bello y camina, es fácil, pocas cuadras. Pero antes de ir deben llamar a mirar que si haya disponibilidad las consultas. Recuerden este número, 319-588-0145. Repito, ¿sí? 319-588-0145, fácil el teléfono. Bueno, esto no va a reemplazar nunca una consulta, pero como para tener una idea qué es lo que hacen ustedes como médicos allá en Bello, que se revisa en la consulta, donde, como se dice, puede ser sospecha de enfermedad hemorroidal, o como ustedes dicen, ya la persona dice que vengo porque tengo una hemorroides. ¿Qué se revisa? Sí, claro, como empezó ahorita el tema hablando, la enfermedad hemorroidal a veces permite que el mismo paciente se haga un diagnóstico. La persona es lo que dice sentir, la palpación de la masa, el sangrado, dice tengo una hemorroide. Y casualmente estos temas decimos, pues, sí, no siempre es así porque están las internas, entonces las internas ya no se logran ver, detectar, la persona siente una pesadez, una sensación de pronto ardor, dolor, siente de pronto algo como que tiene adentro, no se presiona, como que tiene la sensación de masa, pero no se la ve por ningún lado. En la consulta es muy importante mirar tres cosas: los antecedentes, los síntomas y los signos. Los antecedentes, mirar la familia que tiene enfermedad hemorroidal, mirar la familia que tiene antecedente de cáncer gastrointestinal, o sea, de cualquier parte de las vías digestivas. Hay que preguntar eso, porque uno no puede quedar contento con que es que tengo sangrado y esos son hemorroides, que ocurren muchas veces en las consultas y el médico le cree a la persona y dice, sí, lo más frecuente es hemorroides, la enfermedad hemorroidal, pero resulta que hay enfermedades malignas, el cáncer de colon, por ejemplo, que puede dar un sangrado muy parecido. Si bien en la enfermedad hemorroidal el sangrado, como es tan cercano a la salida, pues es rojo, no ha sido procesada la sangre, no ha sido digerida, no ha sido oxidada, entonces sale casi que pura. Pero un tumor maligno en el colon, en el recto, no está tampoco muy lejos del canal anal. Entonces podría dar un sangrado en el que la sangre no alcanza a pasar un metabolismo, a tener un cambio por las mismas bacterias que hay en el intestino grueso. Pues podría también ser un sangrado rojo, como que con una sangre que estuviera muy cerca de la salida, y muchas veces ya determinar qué tan rojo, si es muy rojo, si es rojo negro. A veces es difícil determinar eso. Entonces, cuando hay esos
esos antecedentes y esos sangrados que de pronto que el médico no quede convencido de que es enfermedad hemorroidal. Es mejor muchas veces, en la mayoría de los casos incluso, hay que profundizar con más examen. No solamente quedarse pues como contento con la revisión de paso uno visual y con el tacto rectal. O sea, se requiere más exámenes, pero esto ya lo vamos mirando más adelante. Claro. El consumo anticonceptivo en las mujeres, pues como ya mencioné, las hormonas tienen su efecto también sobre las venas, vasodilatación. No quiere decir esto que todas las mujeres que consuman anticonceptivos van a tener enfermedad hemorroidal, no. Son factores de riesgo que en personas, en mujeres que están predispuestas, pues le pueden dar más. Y de hecho una mujer si tiene enfermedad venosa de cualquier tipo, sean varices en las extremidades inferiores, superiores, uno si a estas personas le dice ya que los anticonceptivos, pues habría que cambiar un método ya por otro tipo de anticoncepción, una de cobre o un implante con solo progestágeno, bueno, en fin. Y mira, pues entonces en mujeres con enfermedad venosa, de hecho los anticonceptivos orales combinados, que la píldora pues tiene progestágeno y estrógeno, ya uno pensaría en retirarla. Las personas que consumen aspirineta, el ácido acetilsalicílico, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta tableta, que por cierto todo el mundo no se la puede tomar como lo viene haciendo, porque todo el mundo es, yo me tomo la aspirineta, no, la aspirineta tiene unas indicaciones muy claras y es para personas con muy alto riesgo cardiovascular. Hay personas que tienen problemas hematológicos, ya otras situaciones, pero digamos en el caso de las personas que la toman porque quieren prevenir un infarto, u otras personas que quieren ayudar a la circulación de las venas, de las varices, entonces que porque tienen varices se van a tomar la aspirineta. El problema de la aspirineta, del ácido acetilsalicílico, es que puede causar hemorragias gástricas, gastrointestinales. Entonces puede dar sangrados también rectales, a veces muy rojos, aunque sea un sangrado en el estómago, pues saldría una sangre ya negra, una materia fecal negra con melena. Pero a veces también podría causar sangrado porque el efecto no es solamente a nivel del estómago donde llega inicialmente, sino que es un efecto sistémico. Entonces la sangre queda con predisposición a salir por cualquier parte, por mucosas, por la nariz. De hecho, personas que retienen la sangre por la nariz muy fácil cuando toman la aspirineta. Entonces pueden sangrar por cualquier parte y resulta que no es una hemorroides, es porque ya con la sangre muy líquida, por decirlo así, que es el efecto de la aspirineta, y empiezan a sangrar cuando van al baño, a hacer un menor esfuerzo, porque tienen estreñimiento, y cuando hacen fuerza, tenemos estreñimiento, pues sangran fácil, porque de hecho la persona que toma la aspirineta medio se golpea la mano, de pronto alguna cosa, un medio trauma leve, y nota que le salen morados en la piel. Y en el sistema gastrointestinal pues no saldría un morado, eso es una mucosa muy débil, o muy débil, no, digamos que es más débil que por decir la piel y puede sangrar mucho más fácil. Entonces cuidado con estas personas que están tomando la aspirineta, que eso no es para tomarlo así deliberadamente como lo vienen haciendo las personas. De hecho la estamos retirando ya mucho porque es una indicación muy clara. Claro, los últimos... las personas de alcohol irritable, entonces ahora sí pasemos ya lo que vamos a revisar, es que me dan los síntomas también, lo demás, el sangrado rectal, el dolor, que hay una masa por el ano, aparece y desaparece por épocas, que es muy común en la hemorroides. Entonces me aparece ciertos meses y cuando me pensó, no tengo nada y se lo olvida, entonces por eso no consultan. Las hemorroides tienen eso, la enfermedad hemorroidal que aparece, digamos, por época, entonces le prostruye hoy, se le inflama hoy, le duele hoy, una semana, 15 días, cuando me pensó desaparecer, la persona se olvidó de todo eso. Las heces encintadas, hay que tener mucho cuidado con las heces encintadas, o sea, la materia fecal como una cinta, que sale plana de todo. Cuando sale plana hay que mirar que no vaya a ser tan bien, porque puede decir, es que yo sangro, me siento una masa, pero la materia fecal es plana como una cinta. Eso es muy típico, hay que, no exclusivamente, no tiene que ser necesario que sea pues de lo que voy a decir, pero suele ser pues muy frecuente en los tumores del colon, entonces está pendiente de eso también. Y cuando vamos a revisar ya los signos, que es en el examen físico que miramos, esta es una inspección visual,
de la región anal, perianal, toda esta zona, a ver qué hay. Dermatitis, irritación, fisuras, heridas, úlceras por sífilis, por ejemplo, que también se van inflamando, por ejemplo, la persona no se ve y se palpe, es una masa y resulta que es una úlcera por sífilis. Condiloma, o sea, las verrugas también que pueden dar ahí en esta región perianal. La dermatitis también, hongos también que dan en esta zona de la piel. Y una próstata inflamada también puede dar síntomas de que la persona dice, es que me siento como una hemorroide, no es que la próstata se vaya a salir por el ano, no. Pero como la próstata está, digamos, en este canal rectal muy, digamos, muy cerca al ano, pues está al alcance de un dedo, pero cuando se hace el tacto rectal con el dedo se logra llegar sin hacer y tener que profundizar mucho. Entonces, una próstata muy crecida, muy inflamada puede hacerle dar a la persona, al hombre en este caso, sentir la sensación de que tiene una masa allá adentro, que es lo que puede sentir también cuando es una hemorroide interna. Entonces, hay que prestar mucha atención a estas sensaciones de la persona. Y cuando se hace el tacto rectal, la inspección visual, pues toca hacerla, y en otros casos toca realizar, y casi que siempre toca hacerlo, pero eso lo hace el especialista cirujano, gastroenterólogo, en el que hace una anoscopia, digamos que es como una colonoscopia, pero está directamente pues dedicada, se confina pues al ano, no propiamente, y a la primera de una parte del recto pues muy cercana en la salida, porque la colonoscopia va mucho más arriba. Digamos que esto es lo que miramos en las personas, antecedentes, signos, síntomas y los signos. Y con eso se puede hacer un acercamiento del diagnóstico para ya si se sospecha eso o si se puede sospechar otra cosa. En caso de que se confirme el diagnóstico de enfermedad hemorroidal, ¿qué exámenes se podrían requerir en un momento determinado? A ver, si el paciente, digamos, tiene sangrado y dolor y es evidente al examen físico que hay unas hemorroides visibles, o incluso en un tacto rectal, puede no ser necesario un examen, el diagnóstico está ahí, a menos que la persona tenga sospechas por antecedentes o familiares o por hábitos que pueda ser un cáncer, ¿cierto? O por otros síntomas asociados. En todo caso, cuando no es visible el problema, y también en toda persona que tenga un sangrado intestinal que no sea evidenciable al examen físico, es mejor hacer la colonoscopia. Recordemos que la colonoscopia es meter un tubo con una cámara por el ano, y esto evalúa todo el aparato digestivo hasta la válvula ileocecal, es decir, todo el colon, sin incluir el intestino delgado, ¿cierto? Entonces, esto evaluaría si hay hemorroides internas, si el problema son pólipos, que también es otra lesión que hay que tener en cuenta que sangra, o si el problema es cáncer, o si el problema es una enfermedad de Crohn, que es una de estas colitis, es un tipo de colitis ulcerativa, ¿cierto? Es un tipo especial de enfermedad que también da sangrados importantes. Hay un examen alternativo que es la sigmoidoscopia, y es una colonoscopia pero que solo llega hasta el sigmoides. La ventaja es que es un poco más barata, pero la desventaja es que no me evalúa pues el resto de la tubería, ¿cierto? Del colon ascendente, descendente y transverso. La colonoscopia es un examen tan importante que en algunos países se ha determinado que sea un examen de tamizaje para todos los adultos cada 5 años. En Colombia se ha intentado implementar eso, es decir, que tanto hombres como mujeres a partir de los 50 años, cada 5 años se hagan una colonoscopia. Lo que pasa es que por dificultades económicas y de nuestro sistema de salud es muy difícil alcanzar eso todavía, pero el objetivo es que se llegue ahí, porque la colonoscopia es un examen importante en prevención, sobre todo de cáncer. Y como le decía yo y le repito, toda persona que tenga un sangrado intestinal o algunas personas con dolores
que tengan que ver con la defecación y no sean evidentes al examen físico, conviene precisamente meter esta cámara para evaluar posibles lesiones. Claro. Bueno, uno de los temores grandes con las hemorroides o la enfermedad hemorroidal es uno que comentan que a los que le hicieron cirugía, que no les fue muy bien, que no hubo pues un buen pronóstico. Y el otro temor es con el cáncer. La enfermedad hemorroidal diagnosticada en un momento determinado se puede convertir en cáncer, por ejemplo un cáncer colorectal. Claro, no. La enfermedad hemorroidal, cuando esa enfermedad hemorroidal ya diagnosticada, no se va a convertir en un cáncer definitivamente. Lo que pasa es que lo que ocurre en muchos casos en personas, pacientes que uno ha encontrado, que es que inicialmente le encontraron le dijeron que tenía una hemorroides y luego resultó con un cáncer, fue por un error en el diagnóstico, un diagnóstico erróneo. Pues tan de bueno la persona que tenía una hemorroides y también tenía un cáncer de colon, y claro, se le encontró la hemorroides y no fue culpa del médico y diagnostica la hemorroides y dice que el sangrado es de ahí, pero ya es porque se juntaron dos cosas y no es culpa del médico, ya que la persona tenga a la misma vez síntomas de un cáncer de colon y que tenga una hemorroides. Por eso a veces sí conviene con estas personas con sangrados rectales realizar una colonoscopia también, porque es difícil para uno garantizar de que sangra, venga yo miro, ahí está la hemorroides, definitivamente es por enfermedad hemorroidal, uno no puede garantizar eso porque hay que ver si no está sangrando también de dos partes a la vez y confunde al médico sin ser culpa del médico. Entonces no, la enfermedad hemorroidal no se va a convertir en cáncer. Personas que han resultado con cáncer teniendo un diagnóstico supuesto de enfermedad hemorroidal es porque por alguna u otra causa se le realizó un diagnóstico erróneo o tenía un cáncer también de colon y coincidió con que también tenía una hemorroides en el momento en que los síntomas los presentaban. Pero suele suceder, que cuando el organismo engaña al médico, pues el médico cae en los engaños del cuerpo humano. Pero sí, normalmente cuando hay una enfermedad hemorroidal uno prefiere realizar una colonoscopia. Yo de hecho prefiero hacerla, no ser que sea muy evidente, una persona muy joven que definitivamente no esté pues muy seguro. Pero en personas digamos de más edad uno sí prefiere estar seguro y mirar, bueno, tienes hemorroides, vamos a tratarla, pero vamos a estar seguros de que no está sangrando también de otra parte. Entonces, puede ser tranquilo de que no va a ser una hemorroides la causa de un cáncer, pero sí es bueno descartar un cáncer también. Pues, y la cirugía, claro, la cirugía definitivamente, digamos que no es lo más confiable, lo mejor en el caso de las hemorroides. O sea, cuando hay que hacerla porque contan con los síntomas, una persona con una hemorroides bien grande, trombosada, ya la vena dilatada, además no poder, con un coágulo adentro, el dolor es intenso. Entonces pues hay que operar, pues hay que operar, porque ya si no se le disminuye la calidad de vida. Pero la persona tiene que saber que se opera es para que no vaya a tener tanta sintomatología, pero que la hemorroides probablemente va a seguir, se puede que no mejore del todo, se puede mejorar y reaparecer de nuevo, porque es igual a la enfermedad venosa. Las personas le hacen cirugía, las personas, más que todas las mujeres que son como las más propensas a la enfermedad venosa, los miembros inferiores dicen, a mí me son las apenectomías, le sacan la vena safena para que las varices disminuyan y a los años vuelve a aparecer otra vez. Pues las mujeres se hacen la infiltración de las venas y desaparecen, y con los años vuelven y aparecen. ¿Pero por qué? Porque cuando hay una intervención en las venas, la enfermedad venosa es una enfermedad crónica, eso no se cura. Entonces así le saquen las venitas, si le hagan infiltración a la enfermedad venosa, está bien. Y la única manera efectiva de mantener controlada la enfermedad venosa es con las medidas de compresión y la reducción del peso y muchas cositas más, pero las medidas de compresión son lo único tratamiento, digamos, efectivo que hay para que no vuelvan a reaparecer. Entonces las personas después de una cirugía de las venas o de que le hagan la infiltración en las venas, lo recomendable es que sigan utilizando
de la cirugía, que quedó bien, pueden reaparecer de nuevo. No culpen al cirujano de su reaparición. Dicen, no, es que me operó mal, no me hizo nada, ¿no? Eso es así, de hecho los riesgos se lo explican antes de realizar la cirugía. Eso dicen los cirujanos al operar. Sí, además de la cirugía, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué otros tratamientos entonces pueden ofrecerse? Sí, en este caso, la hemorroides no es una enfermedad que mate, pero es una enfermedad muy incómoda. Entonces a las pacientes hay que ofrecerles diferentes modos de tolerarla, porque es muy incómoda. Entonces en las agudizaciones de dolor se pueden aplicar pomadas que contengan anestésico local como la lidocaína o esteroide. El problema cuando hay combinación con esteroides es que no se deben usar ciclos muy largos, porque entonces lo que se hace es adelgazar, digamos, la piel del paquete vascular, lo cual puede repercutir en sangrados y en infecciones. Entonces por eso la crema con esteroide no se debe usar en largos plazos. También hay alternativas de antiinflamatorios orales, ¿cierto? También hay medicamentos que se llaman flebotónicos, como el dovecilato de calcio o la diosmina. Estos medicamentos, digamos que también tienen cierto efecto antiinflamatorio, pero también tienen efectos que tienen que ver con la menor agregación de células digamos de coagulación y de factores que tienen que ver con agregación plaquetaria. Otras medidas que no tienen que ver con medicamentos, sino que con cambios de hábito, tienen que ver con una dieta más alta en fibra y más baja en grasa. A veces este único cambio puede dar excelentes resultados sin necesidad de medicamentos. Otra medida son los populares baños de asiento, en los cuales las personas sumergen el ano en una ponchera de agua tibia. Tiene que ser tibia, no puede ser ni caliente ni helada, porque empeora el problema. Con o sin domeboro, prácticamente también puede ser sin solamente el agua. Otra medida muy sencilla es cuando usted tiene, digamos, asociado estreñimiento, poner un banquito en el baño. ¿Por qué? Porque en esa posición es un poco más anatómica para defecar, baja un poco la presión de las venas. Y por supuesto las cirugías y también el tratamiento de escleroterapia son alternativas que ya se dejarán pues para los casos recidivantes, para casos muy graves que tienen trombosis, digamos para casos muy severos, pero la mayoría de personas con el tratamiento médico y cambios de hábito pueden tener una buena respuesta. Claro. Bueno, interesante, una información muy amplia, pero de todas maneras en un espacio como estos de una hora es muy difícil dar toda la información. Y también esta información es una información muy general. Ya alguien que esté pensando que de pronto tenga esta situación o un familiar conocido, primero que todo hay que descartar que no sea, que sí sea pues la enfermedad hemorroidal, y para lo cual pues tiene que hacer la consulta física presencial individualizada para saber en qué grado está y qué puede hacer en ese momento determinado. Muy bien, recuerden que los doctores y el doctor Juan Miguel atienden en el municipio de Bello, consultorio 307, el edificio San Ignacio, Parque de Bello. Para mayor información, para pedir las consultas, 319-588-0145, 319-588-0145. Doctor Edier, ¿usted sabe el teléfono o no? 319-588-0145. Invitamos a todos nuestros oyentes a que todas sus dudas médicas que tengan, las consultas médicas, los invitamos a llamar a este número, consulten con nosotros. Nosotros no prometemos curas ni tratamientos milagrosos, pero sí le prometemos al paciente que vamos a hacer lo mejor que podamos en encontrar un tratamiento efectivo y
que la persona quede, digamos, con una mejor calidad de vida con su enfermedad, porque hay enfermedades que hay unas que se curan, otras que simplemente se le dan un tratamiento crónico para que estén estables, mejoren, como una diabetes, una hipertensión, no se cura, pero se le da un tratamiento para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces nuestra promesa es que vamos a hacer todo lo posible para que la persona esté bien y el tratamiento sea el mejor disponible. Claro. Muy bien, doctor Juan Miguel, ¿cuál es el teléfono? Sí, el teléfono es 319-588-0145 y allá están bienvenidos todos, no solo para el tema complicado que hablamos hoy, sino para muchos otros temas que tengan en su haber. Muy bien, gracias entonces por la información y estamos en contacto para un próximo programa. A usted, doctor Rodríguez. Gracias, doctor Rodríguez. El informativo de Laboratorio Soluna.